damos la bienvenida a otra noche en vivo de domingo en la pantalla de TV Ciudad. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, ¿bien y vos? Muy bien, hoy en La Letra Chica vamos a recibir en vivo a la fórmula del Frente Amplio. Nos van a estar visitando Yamandu Orsi y Carolina Cose. Estaremos además analizando la campaña con los números de la usina de percepción ciudadana y las opiniones de los politólogos Daniel Buquet y Camila Ceballos. Pero como siempre, también para meternos en la campaña, vamos a estar recibiendo al politólogo Oscar Botinelli. Los uruguayos tienen que tomar una decisión importante el mismo día de las elecciones nacionales, el 27 de octubre. Más que el derecho, siento la obligación de comentar con todos ustedes y con la ciudadanía cuál es la visión y la de todos nosotros, la enorme preocupación acerca del tema que vamos a comentar. Se logró un sistema que es justo, que es sostenible, que tiene algunas cosas para nosotros importantes, que son algunos esquemas de protección mínima que antes no se tenían o se tenían en menor medida. Y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque no dudamos, yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir alguna cosa que quiero comentar. En algún momento, para bancar este sistema, si es que se pretende continuar, y va a haber que poner impuestos. Va a haber que poner impuestos o va a haber que recortar prestaciones o presupuestos en actividades sensibles. Yo me atrevo a decir, y creo no equivocarme, porque lo consulté, que va a haber que aumentar impuestos y además va a haber que recortar prestaciones importantes en el Estado. Para mí es fundamental asumirlo. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. Bien, veíamos ahí entonces al presidente Luis Lacalle Pou en esta conferencia que realizó para manifestarse en contra del plebiscito que busca reformar la seguridad social. Y para hablar sobre este tema y otros, recibimos esta noche entonces a Oscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, arranquemos por este tema, ¿no? ¿Qué opinión o qué te merece o qué evaluación haces sobre el hecho de que el presidente Luis Lacalle Pou se haya manifestado de esta manera en relación a este plebiscito? Bueno, acá se puede hablar el tema de dos maneras. Uno, punto de vista jurídico, más allá que he visto muchas interpretaciones que qué quisieron decir los que redactaron la Constitución hace exactamente 90 años, pero la Constitución tiene dos artículos, 82 y 322, que definen lo electoral como todo aquello que interviene protagoniza el cuerpo electoral y organiza y juzga la Corte Electoral. Y los dos artículos definen electoral como elecciones, actos de plebiscito, actos de referéndum e iniciativa. Esto es el punto de vista formal. Yo creo que desde el punto de vista político, el presidente primero le gusta naturalmente jugar con la transgresión. Hemos visto periodistas hablar de que juega con la picardía y que, bueno, puede ser el andar en moto sin casco reglamentario o exceso de velocidad. Y creo que lo primero, cronológicamente, antes que esto, es que el 27 de septiembre se terminaron de registrar las hojas de votación. Y en las hojas de votación que llevan las 4 listas importantes del Partido Nacional, todas encabezadas por Luis Lacalle Pou al Senado, lleva la figura de Lacalle Pou, lo cual es perfecto. Él está habilitado para ser candidato al Senado y una persona que está habilitada para ser candidato está habilitado que se publique su fotografía. Pero por primera vez en la historia del Uruguay, esa fotografía es con la banda presidencial. Es decir, que ahí no está la persona del ciudadano Luis Lacalle Pou, sino la del presidente de la República. Hay una referencia directa y clarísima. Es clarísima la referencia. Creo que esto además tiene una connotación que está muy bien la coalición, está muy bien que sobre todo Ojeda
haga gala de su amistad y apoyo pleno a la calle Pou, lo mismo Pablo Mieres y el Partido Independiente, pero es casi decir, bueno, la calle Pou ustedes lo apoyan, lo admiran, lo aprueban, bueno, se le vota solo acá, solo en el Partido Nacional. Creo que el mensaje es un juego también dentro de la coalición, que muy bien, todos se refieren a la calle Pou, pero la calle Pou se le vota en las 4 listas al Senado del Partido Nacional, la que lleva con su propio sector aire fresco Eli Delgado, la que lleva a Javier García, la que lleva a Beatriz Argimón y la que lleva a Luis Alberto Herrera. Entonces me parece que ahí ya hay una primera intervención clara, no importa acá, dejemos de lado lo jurídico, desde el punto de vista de consecuencia política, que tiene una connotación que es siguiente. La calle Pou está poniendo el resultado del Partido Nacional como un resultado de su figura. El candidato presidencial es Delgado, perfecto, pero la figura fuerte que aparece en las hojas de votación es la de la calle Pou y en su calidad de presidente de la República. Por lo tanto, bueno, hay que ver el 27 de noche o el 28 si la calle Pou, la suma de votos, sus listas, tiene más, igual o menos que en 2019, que va a ser la medición objetiva de la aprobación de su gestión. Digo, más allá de aprueba o no aprueba una encuesta, acá es, bueno, ¿cuántos lo votan? Entonces, me parece que acá hay una primera intervención muy directa de él en la campaña, ¿no? Respecto al tema del plebiscito, bueno, notorio, llama a votar con claridad, no es que sugiere indirectamente. Y acá da la impresión de algunas cosas. Una, repite con un poco más de antelación lo que fue la conferencia de prensa el miércoles anterior al referéndum sobre la ley de urgente consideración, marzo del 22, que él destina una conferencia de prensa que con preguntas y todo duró 1 hora y media, a llamar el voto en favor de la LUC, que era voto por no en aquel momento. Y de alguna manera, recordemos que él se siente muy golpeado esa noche, porque si bien la LUC se mantiene, el triunfo del no sobre el sí fue muy escuálido, un 1 y monedas, casi un 1,5%. Cuando los que esperaba el elenco presidencial es que dado el nivel de aprobación que tenía y cómo se había jugado en la pandemia la imagen presidencial, iba a arrasar el apoyo y no fue así. Entonces, aquí da la impresión que hace lo mismo de hace 2 años y medio y es, bueno, yo creo lo siguiente. Según la encuesta Factum, nos está dando que el sí está en el 51, de eso se puede hablar un poquito, porque de verdad hay un 32 seguro y un 19 probable, ¿no? Que, bueno, hay que ver si se mantiene o no. Pero es interesante que dentro de la coalición republicana, el 38% está contestando hoy que de forma segura o probable se inclina por el sí. Entonces, una lectura que podemos hacer de esa conferencia de prensa, que es un mensaje interno, un mensaje a sus votantes. Ojo, que ustedes están votando algo que hunde el país, que es horrible, que va contra el gobierno, que es una ley fundamental que hizo mi gobierno como presidente. Es decir, yo creo que más que en el plebiscito global hay que verlo como un mensaje que, claro, si logra impactar sobre los votantes de la coalición, que a su vez estarían dispuestos a votar el sí, ahí puede desinflar el sí, claramente, ¿no? Lo desinfla no del lado contrario a él, sino de sus propios sostenedores de la coalición, sean blancos, sean colorados, sean independientes o sean cabildantes, ¿no? Entonces nos parece que ahí hay un tema bastante importante en la forma en que él está jugando esta salida, ¿no? Y por otro lado, me da la impresión que una tercer cosa de incidencia, digo, la de la soja votación, la de esto, el plebiscito, mirando hacia adentro, pero también mirando hacia afuera,
decir, bueno, el tema principal es el plebiscito de seguridad social. Todo lo demás no importa, lo cual pretende sacar de escena temas bastante conflictivos, como puede ser el estado de la seguridad pública. O sea, ¿no? ¿están buscando monopolizar un poco con este tema la conversación que se da en relación a la campaña? ¿O? Podría ser por lo menos de jerarquizarlo como el gran tema a discutir. Y un gran tema a discutir que en lugar de fórmulas presidenciales aparece de un lado el presidente de la República y como contrincante el PIT-CNT. Es decir, cambiar incluso hasta el escenario del juego. Que sea un escenario más de... acá está el gobierno y la oposición sindical, que es la oposición que más le preocupa al gobierno, una cosa por Igual siempre le hacen el guiño de alguna manera a la fórmula del Frente Amplio, ¿no? De hecho, Lacalle Pou en esa conferencia reclamó que tomaran una postura. Sí, pero a mí clara. me parece que es otro tema, no otro tema por esto, sino porque estamos viendo que toda la campaña yo diría del oficialismo más puro, es decir, el presidente aparece por un lado, el Partido Nacional en su conjunto, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que la campaña electoral tiene una referencia central que es el Frente Amplio, todo el tiempo hablando del Frente Amplio, que la verdad que ahí no me atrevo, mi especialidad no es el marketing electoral, cuán acierto tiene estar hablando todo el tiempo del otro y no de sí mismo, ¿no? Lo curioso también es que en estos últimos años no fueron gobierno, quizás también, entonces... Bueno, pero poner a la oposición como el centro de la elección es que el titular es, y fíjese usted, en los candidatos del Frente Amplio. Eso es lo único que importa. ¿Le gusta o no? Ah, bueno, entonces lo demás no hay que preocuparse. Hay que ver si me gusta o no me gusta el Frente Amplio. Es decir, pone al Frente Amplio en el centro de escena, que no creo que sea lo aconsejable. Para mí lo aconsejable es que uno quiera ser el centro de la escena, disputando con el otro que también quiere ser el centro de la escena. Aquí la estaría regalando, pero repito, no es un tema que entienda demasiado, ¿no? Y Óscar, estamos a pocos días de las elecciones de alguna manera, faltan 21. ¿Cómo ves esta campaña? Hay quienes, escuchaba el otro día unos politólogos hablando, hay quienes decían que es una campaña fría. ¿Tú cómo la ves? Bueno, en primer lugar, no se ve que el eje de la discusión sean los temas que coinciden con los que la gente expresa, que es el principal problema del país. La seguridad. Según ellos. No, que son varios, ¿no? Sí. Uno la seguridad, otro la economía, pero no la macroeconomía. La economía de la familia. La plata que entra y que sale de la casa, ¿no? El empleo, porque si bien las cifras de ocupación son muy altas e incluso no hay una gran insatisfacción cuando se expresa en las encuestas, los dirigentes políticos de distintos partidos dicen que cuando recorren el país, sobre todo, bueno, cuando van a asentamientos, van a barrios de bajo nivel económico o social, en Montevideo, en su área metropolitana, pero también en el interior, mucho hablan del noreste del país, que la gente lo primero que le habla es de empleo. Es probable que gente tenga empleo desde el punto de vista técnico, es decir, trabaja más o menos, pero lo que está buscando es un empleo que sea seguro, estable, con buena retribución. Pero hay una preocupación. Y no hay una discusión central, incluso sobre seguridad social. Se habla en términos bastante poco entendibles para uno mismo, de cifras, de números, lo que cuesta esto, lo otro, pero no de la macro decisión. En primer lugar, la seguridad social es un tema ideológico, como la educación, como la salud, donde los dos extremos son las personas que ya pasaron la edad de trabajar, tienen por sí solos o su familia que proveer a su sustento, o es la sociedad a través del Estado que tiene que proveerlo. Son dos filosofías con todas las mezclas que... Lo mismo en la educación, porque considera que la educación, cada cual debe buscarla por sí mismo, considera que no, el Estado debe darla, o la atención de la salud. Creo que hay que empezar por arriba. Lo arriba es qué Estado se quiere, con lo cual legítimamente están las dos posturas y todas las del medio. Pero no vemos que se esté discutiendo eso, sino esto cuesta un poquito más, un poquito menos. Bueno, después se llega a las cuentas. Además, las cuentas, la verdad,
es muy difícil de entender cuando cada uno maneja cuentas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, esto achica la campaña. Yo vivo frente a Villa Biarritz y ayer había media docena de gaseos repartiendo listas y nada más. Y además no se acercaba a la gente. Claro. Y nadie preguntaba nada. Es decir, hay una apatía que no se da tanto en el interior, pero en gran medida por el interior lo que está moviendo la campaña son las listas departamentales, las candidaturas a diputado, el vecindario, digamos, ¿no? El hombre que tiene al vecino con el que habla y sintiendo la proximidad del efecto de su voto. Bueno, va a salir esto diputado, nos va a representar de tal manera, se va a conseguir esto para el pueblo, para la localidad, para el departamento. Daría la impresión un poco eso, pero la campaña realmente la vemos muy extraña, ¿no? Y fría. Y eso podría tener que ver, pienso ahora, escuchándote, Óscar, con el hecho de que de alguna manera quizás vendría a ser como una segunda interna para los partidos de la coalición que todavía están midiendo eso. Bueno, no, pero igual podría importar, porque hay una competencia. A ver, lo dije el programa pasado. Hay que tener en cuenta que tenemos primero 2 jornadas electorales, técnicamente 2 actos electorales, 27 de octubre y 24 de noviembre. Y tenemos 3 elecciones. 2 de ellas en 2 tiempos. Hay una que es tiempo completo, Cámara de Diputados. 99 diputados se eligen todos el 27 de octubre. Cámara de Senadores se eligen 30 senadores el 27 de octubre, per se, y con la elección presidencial, el que completa el Senado, que es la persona que ocupa el cargo de vicepresidente de la República, que es presidente del Senado y, por lo tanto, el senador 31. Y la elección de presidente, que el 27 de octubre es primera vuelta, donde lo más común es que queden 2 fórmulas presidenciales hacia noviembre, y ahí sí podría haber una interna de la coalición, pero solo en eso. En lo demás es elección de todos, incluso dentro de los partidos. El Frente Amplio tiene varios sublemas, tiene un montón de listas al Senado, el Partido Nacional tiene 4 listas grandes, tiene alguna lista chica, el Partido Colorado tiene 2 grandes sublemas con 4 listas de candidatos, es decir, y además a nivel de diputado hay mucho más opciones. Entonces, es una elección que tiene muchos componentes, que no es solamente el de presidente de la República, porque además se habla a veces del presidente, como que no hubiera una fórmula, ¿no? Y quién va al balotaje y quién gana. Es mucho más complejo que esto, ¿no? Entonces, nos parece que no es necesariamente eso una explicación, sino más bien que la gente no tiene, hemos visto en algunos estudios, no tiene una expectativa, salvo en el interior, en cuanto a lo que es la representación estricta del departamento y después la intendencia, no hay una idea de que le puede cambiar la vida a la elección. Yo creo que eso está un poco marcando esta especie de apatía. Que, atención, hablo de apatía, porque si bien un sector de la población que se expresa en términos duros y no muy grande cuantitativamente, no hay en Uruguay una preeminencia del que se vayan todos, acá hay que terminar con lo que hay, no es eso, es más bien apatía, desinterés, ¿no? Claro. Y Óscar, en relación a lo que decías del Parlamento, hemos hablado ya varias veces aquí en el programa sobre la posibilidad de que el Frente Amplio obtenga mayoría. ¿Se ha cambiado algo en este último tiempo respecto a eso? Bueno, mira, en general no, quizás algunas pequeñas cosas. Por orden, lo que estamos viendo, yo insistí mucho en algunos programas anteriores, y el domingo pasado también, en que dejemos de lado la arquitectura formal de la Constitución. Desde el punto de vista de lo político, en Uruguay se ha producido un desnivel fenomenal en el peso de la Cámara de Senadores. Y lo esencial es si el presidente de la República cuenta con mayoría en la Cámara de Senadores. Y ahí lo que estamos viendo es que en octubre el mejor escenario para todos, para ambos bloques, no, el mejor no, pero un buen escenario para ambos bloques, el empate, vale decir, se desempata junto con la elección de presidente el 24 de noviembre. Claro.
si sale 15-15 en bloques, bueno, el 16 lo tiene que ganar la presidencia. Pero que es un escenario, es decir, bueno, al ganar la presidencia se tiene mayoría, por lo tanto, sería un escenario negativo para el Frente Amplio que la coalición fuera con 16 senadores, porque que pasó incluso mucho más dramático en el 19, que la coalición tenía 17 senadores y el Frente Amplio 13, es decir, inexorablemente iba a tener minoría en las dos cámaras, pero esencialmente en el Senado. Hoy nosotros vemos que las probabilidades de que el Frente Amplio tenga un empate en el Senado, por lo tanto que le permite formar mayoría ganando la presidencia, son muy altas. Las posibilidades, en términos probabilísticos, ¿no? Es muy alta las probabilidades que tiene de obtener 15 senadores y por lo tanto de ir a un balotaje, digamos, de igual a igual en cuanto a quién queda con mayoría. Y en la presidencia de la República quiero ser muy cauto porque el 27 de octubre incide mucho después en el balotaje, ¿no? Una cosa es lo que vemos de aquí hasta el domingo 27, pero la noche del 27 se conforman las cámaras, está cuántos votos tiene cada uno y eso va a impactar, ¿no? Pero si termina 15-15, no hay nada que cambie lo que hoy ve la gente. Y lo que ve la gente, más que en cómo votaría, porque eso, cuidado, nosotros lo hemos preguntado, lo hemos dicho públicamente, pero en realidad es un cómo cuando de por medio hay una instancia que es el 27 de octubre que puede cambiar algo. Pero ¿qué cree la gente que va a ocurrir? ¿Qué es lo que espera que pase? Y bueno, el 55% cree que el próximo presidente es Armando Borsi. El 36% cree que es alguien de la coalición. ¿Pero no saben decir quién? ¿O? Bueno, el 28 dice Delgado, el 4 Ojeda y otro 4 no cree que es la coalición, no define mucho quién. Y el 9 no se juega, no tiene idea, bueno, no sé qué puede pasar. En términos probabilísticos, bueno, esto significa esto. Si uno tira 10 monedas, 6 caen con la cara de Armando Borsi y 4 con la de Delgado, digamos. Entonces, claramente el Frente tiene muy buenas probabilidades o por lo menos buenas, digamos, vamos a no exagerar, de obtención de la presidencia, mucho más, sí, y ahí creo que las probabilidades se le están afirmando al Frente de obtener 15 senadores, que es un número decisivo. Entre 14 y 15 son 2 puntos. La Cámara de Diputados, las probabilidades de que el Frente llegue a 50 diputados son extremadamente bajas. Uno hace un análisis, tomando todas las encuestas, no solo la de facto, nos da que es muy difícil, hay que tirar muchos escenarios, porque no depende de un solo resultado. Con una misma votación del Frente puede tener más o menos diputados, porque depende cómo es la relación de voto, la proporción de voto entre todos los demás partidos, y sobre todo si hay partidos que entran y con cuánto. Si el Partido de Identidad Soberana entra o no, parece que sí. Si entra con 1 o con 2, no es lo mismo. Si entra o no Unidad Popular Frente Trabajadores, se mantiene el PERI o no, etc. Entonces, todo eso hace el juego, pero en tren de probabilidades es muy baja las que da todos los escenarios de simulación que se hace de que pueda llegar a 50 diputados. Creo que, obviamente, si llegara a 50 diputados y 15 senadores, sería la misma situación de 2014. En lo cual, si bien no es necesariamente un trámite administrativo el balotaje, se le parece mucho, ¿no? Claro. Trámite administrativo fue el 2009, que había llegado con 16 senadores, con 50 diputados, ya no había nada en juego. Pero lo que sí parece es que desde el punto de vista de gobierno, un Frente Amplio que ganara la presidencia sin mayoría en la Cámara de Diputados le va a impedir llevar adelante todo el programa, por supuesto. Pero no parece dramático, es decir, obtener 50 diputados. La mínima probabilidad del Frente, el peor resultado da 45, es mucho más probable que esté 46, 47, 48. Y ahí, bueno, no es una cosa dramática. Buscar que en el Senado sí lo sería, porque en diputados hay muchos diputados
mejor dicho, los diputados, sobre todo los del interior, responden al departamento. Y ahí hay un juego entre su partido por un lado y los intereses de su departamento, pero no es que sean desleales partidariamente, pero tienen demandas del departamento. En cambio, el Senado son senadores que representan el país entero, son figuras nacionales. Y por lo tanto no hay posibilidad, si no se tiene mayoría, que otra que hacer un acuerdo con un partido político, ¿no? Entonces, bueno, si el Frente Amplio sacara 14 senadores más el vicepresidente, tiene que acordar o con el Partido Independiente, o con Cabildo Abierto, o con el Partido Colorado. O hacer una gran coalición Frente Amplio Partido Nacional, que no es, esa sí no es previsible, ¿no? Entonces, yo diría que el escenario es ese. Me parece que el que el Frente esté proclamando que el 27 de octubre va a tener la mayoría de las dos cámaras es un poco un exceso de confianza en que con un muy buen resultado, porque 15 senadores es un muy buen resultado, no hay duda que es la primera fuerza, y no llegar a 50 después de haberlo proclamado es autoinfligirse una herida innecesaria, ¿no? Entonces, parecería que habría que del lado del Frente aplacar un poco ese... Los ánimos, la expectativa. No, Oscar, porque no tiene ningún sentido. Es decir, la idea de que acá se vota ganador no está demostrado para nada, y entre otras cosas, lo digo siempre, pregúntenle al Partido Popular de España, Núñez Feijóo, en agosto, si la gente votaba ganador. Fue ganador hasta el mismo día de la elección. El día de la elección no ganó, ¿no? Entonces, cuidado con creer que la gente vota ganador, que lo vimos el domingo pasado. Sí. Ese tema. Oscar, si hay una figura que viene dando bastante que hablar dentro de lo que es esta campaña, es el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Vamos a verlo y ya seguimos conversando. En octubre, el que gane el Parlamento queda de mano. Por eso es muy importante que la coalición de gobierno retenga la mayoría en el Parlamento. Para eso yo creo que es fundamental que lleguemos a la elección con una interna de la coalición bien competitiva, que sea atractivo votar acá, porque el único que está seguro en el balotaje es Yamandu Orsi, todo lo demás está por verse. Todo lo demás está por verse. Hoy la pregunta que tenemos que responder, y es la única pregunta que importa porque es la que define el futuro del Uruguay de los próximos 5 años, ¿qué candidato le gana al Frente a Yamandu Orsi en noviembre? ¿El candidato que sube o el candidato que baja? Así de claro y así de contundente lo tenemos que decir y preguntar. Bien, ahí veíamos entonces al candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Oscar, ¿cómo ves esta competencia Ojeda-Delgado? Se empezó a picar un poquito más, ¿no? O al menos hay referencias un poco más directas, si se quiere, especialmente de Ojeda. Bueno, el tema es que tanto Ojeda como Bordaberry, que se incorpora después, pero sobre todo Ojeda toma un Partido Colorado a niveles muy bajos. Es decir, realmente ha funcionado muy bien su candidatura, su precandidatura, su candidatura, pero levantando un Partido Colorado que cuando se acercaba a fines del año pasado estaba en el 8%, ¿no? Entonces, ya la última encuesta Facto nos dio el 15%. Estoy hablando casi un mes atrás, el 9 de septiembre se terminó. Entonces, claramente está en ascenso y el Partido Colorado, que en la forma que armó las listas al Senado, con la aparición de Bordaberry y además, ha demostrado una gran vitalidad. El problema es que, y a su vez sí, el Partido Nacional está demostrando algunas debilidades. El tema es que, bueno, son pocos días para que pueda cubrir esa gran diferencia que hay. Probabilísticamente es baja las probabilidades que tiene, claro, no es imposible, Claro. ¿no? ¿Y esos votos están migrando del Partido Nacional al Partido Colorado? ¿Se puede saber eso? Bueno, a veces es difícil porque en los electorales hay mucha rotación, Claro. ¿no? Pero sí, efectivamente, el crecimiento del Partido Colorado... No, a ver, no nos olvidemos que Cabildo cayó mucho. Una gran parte del crecimiento del Frente Amplio se explica por la caída de Cabildo. Son aquellos votos aquellas personas que votaron a Cabildo en octubre del 19
y a la fórmula del Frente Amplio en noviembre. Y eso ya el Frente Amplio lo capturó, eso es bastante claro. Pero hay otra parte de voto de Cabildo que probablemente, ahí no tenemos claro si fue al Partido Colorado o fue al Partido Nacional, y a su vez del Partido Nacional fue una cantidad mayor hacia el Partido Colorado. Pero que lo que es claro es que el crecimiento del Partido Colorado se está dando dentro de la coalición republicana, porque no hemos visto que la suma total de la coalición, de los partidos de la coalición, sea superior a lo que nos daba en diciembre del año pasado. Claro. Entonces, en la medida que está más o menos igual, es claro que los desplazamientos se están dando dentro de la coalición. Óscar Botinelli, como siempre, muchísimas gracias. No, y quédense que ya en el próximo bloque vamos a estar recibiendo a la fórmula del Frente Amplio. Ya venimos. Nueve menos 20 de la noche en esta letra chica, siempre en vivo y en la pantalla de TV Ciudad. Como ustedes saben y como hemos anunciado ampliamente, como habíamos anunciado ampliamente, la intención en este momento del programa era recibir a la fórmula presidencial del Frente Amplio. Tenemos al candidato a presidente, Yamandú Orsi. Se ha excusado en los últimos minutos Carolina Cose porque justo viniendo hacia acá sufrió un accidente de tránsito. La primera aclaración es que ya está bien, pero evidentemente por razones humanas básicas se quedó a atender esa situación del siniestro que vivió. Insisto, su salud no está comprometida en lo más mínimo. Yamandú Orsi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, Orsi, van recorriendo 15 departamentos, 69 localidades, una campaña muy movida, al menos en lo que refiere a nivel geográfico. Faltan 4 departamentos, se viene un gran acto el 22 de octubre. ¿Cómo vienen viviendo esta campaña? Con mucho entusiasmo. ¿Con qué Uruguay se encuentran cuando recorren también y se sientan a charlar? Mucha alegría de la gente. Como, claro, tú llegas a un lugar y te encontrás con tus compañeros, tus militantes, la gente con las banderas. Entonces el primer contacto es con esa gente, con ese clima, y es de mucho entusiasmo, mucho optimismo. Y cuando te cruzas recorriendo con gente que de repente no están integrando las huestes militantes, mucho respeto de la gente, mucha transparencia en el mensaje. Te dicen, mire que yo no lo voy a votar, pero bien. Como que hay un clima de mucha tranquilidad y lo que tiene que ser una elección también, una fiesta. En el interior se ve mucho eso. Vamos a priorizar ahora algunas localidades de acá del área metropolitana. Estoy hablando de localidades de Canelones y propio Montevideo. Pero hay un clima normal de prudente optimismo en el caso de nuestra gente. Y en el bloque anterior, Botinelli hablaba de que sentían como que había quizás un poco de apatía en relación a esta campaña que se está llevando adelante y a lo que son estas elecciones que se vienen. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Lo que pasa es que nosotros al estar metidos dentro de la actividad y llegar y te encontrás con gente y salís y te despide la gente, sí, yo no lo veo, no lo noto, pero entiendo que quienes estudian, quienes están en eso, los politólogos, los analistas, lo ven desde otro lugar y tienen sus razones para decirlo. Yo de verdad no lo... Es muy difícil percibirlo desde nuestro lugar porque es un clima, y me imagino que a los otros candidatos de otros partidos les pasa lo mismo. Es tu gente la que te recibe, te organiza un acto, te organiza una actividad. Muy difícil visualizarlo del lugar donde estamos nosotros. Orsi, recién creo que mencionaba al pasar que hay gente que le dice no lo voy a votar, pero que lo saluda con respeto, etcétera. Lo más normal. ¿Se puede decir que la virulencia de redes entonces no se traslada a la presencialidad, al contacto? No. Que hay una uruguayidad de respeto democrático que se mantiene en la calle, todavía, en los pueblos. Por suerte sí. Sí. La gente común, el que se levanta todos los días a trabajar y que está dedicado a su familia, al trabajo, y que a la política le deja un ratito, si mira algún programa o si lee algo, esa gente común, al contrario, espera de nosotros que resuelva las cosas. Y el ringuirranga del enfrentamiento no es algo que sea muy bien recibido. ¿Qué cosas espera la gente que resuelvan? Quiero decir, ¿cuáles han sido los planteos más recurrentes? Nos ha sorprendido, de verdad.
el planteo, a ver, lo normal, lo que te dice una encuesta, lo que dicen los analistas, es que son los temas económicos, del salario, del trabajo y la seguridad. En el interior, recorriendo fundamentalmente el interior, los temas de salud. Bastante más de lo que pensábamos. A ver, lo planteo porque es lo llamativo. El tema de los problemas de asistencia. Del acceso, del acceso a los medicamentos y a las demoras. Como que está mucho más presente de lo que pensábamos, porque evidentemente está pasando algo, fundamentalmente en los lugares de repente más distantes de los centros de decisión, no solo la capital, sino las localidades más chicas, te lo plantean. Lo pongo como una nota distinta y que siempre está. Y por supuesto ahí se vincula, porque enseguida aparece el tema salud mental, que también la gente lo visualiza. Por supuesto, los temas económicos, que no llegas a fin de mes, que el tema del trabajo para la familia, de eso siempre te lo plantean. Ya es cierto que los problemas de seguridad ya no es solo un tema del área metropolitana, sino ahora en todos los rinconcitos del país tenés algún problema relacionado con esto. Como que antes era muy de acá del sur, ¿no? Y quizás, ahora, perdón, pero también, ¿cómo lo vieron en departamentos que son, por ejemplo, limítrofes con Brasil? Pienso, por ejemplo, en Rivera. Rivera, pero Durazno es muy dura en la realidad, por lo que nos planteaban. También en Minas, hace años que viene ahí una problemática, 3 o 4 años que está complicado, pero ya no es un tema de las grandes ciudades nada más. Pero repito, la batería de problemas que normalmente la gente nos plantea son aquellos que hacen a las cuestiones de todos los días, y las grandes discusiones políticas de repente no son las más analizadas, las que más te plantean. Ya te digo, el tema del acceso a la salud, el tema de salud mental, llegar o no llegar a fin de mes, el tema de trabajo siempre va a estar. Y sobre esto de las grandes discusiones políticas, ahí sí ha notado que la campaña en el intercambio entre candidatos, sobre todo, ¿no? En los dichos, en los dimes y diretes, en las respuestas e interpelaciones mutuas, ¿han faltado? Como que se ha hablado poco de estos grandes problemas de la sociedad en relación a otro tipo de búsquedas de desprestigios mutuos, sí, etcétera. Claro. A ver, un nivel de análisis del asunto está en el estilo que uno elige para hacer campaña. Puede ser el de descalificar, denostar, golpear fuerte a la persona. Eso pasa con algunos actores políticos. O el otro es dedicarnos a las propuestas y, por supuesto, criticar lo que el otro ha hecho, pero yo trato siempre, y me consta que hay gente en todos los partidos que trata de no entrar en ese corral. Otra gente sí, otros actores políticos eligen eso, la burla, la banalización de la discusión, el marketing por el marketing mismo, y eso es una parte. La otra parte es que quizá algunos actores políticos, y ahí de repente hay que hablar en primera persona del plural, no entendamos qué es lo que realmente se juega. ¿Qué quiero decir con esto? Si se debate, si no se debate, si dijiste eso, si cuando... En realidad la gente común y corriente, digo, el que todos los días, repito, sale a trabajar y no tiene tanto tiempo de estar haciendo análisis complicados, ese te dice, no puede ser que no se pongan de acuerdo en temas tales como la educación, que los gurises no estén desertando, el problema de las adicciones de los gurises, el problema de la inseguridad en el barrio. ¿Cómo puede ser? No se explican. ¿Cómo hay cosas que de repente, además, si uno lee programas o escucha lo que manifiestan otros actores políticos, adversarios políticos, no andan muy lejos las propuestas, como que... Pero ¿qué pasa? Como en una campaña electoral la esencia o la ciencia está en mostrar las diferencias para que la gente pueda comparar, tirás mucho de la piola y de repente cuando querés acordar estás hablando de cosas que están medio como en la estratosfera, y en realidad las cosas de todos los días, el generar fuentes de trabajo, el aumentar la jubilación mínima, esas cosas te las plantea cualquier ciudadano común. Si yo tengo que hay 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos, estoy seguro, y estemos todos seguros que ahí hay un tema central. Ganar un poco más, tener más seguridad en el trabajo, esas cosas son las que deberían estar en el centro,
el tema de la pobreza infantil. No hay ningún actor político de relevancia que no esté planteando eso. Entonces, es cierto, en campaña electoral diseñar políticas de Estado se vuelve difícil. Como que el acuerdo pasa a un segundo lugar y el desacuerdo es lo que alimenta una campaña. Pero si se tira mucho de la piola, corremos varios riesgos. Uno de ellos es que estemos hablando de cuestiones más de imagen que de las cosas reales. Entonces, está bueno cuando uno va al territorio y la gente te tironea y te dice, vos, acá lo que nos pasa es tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Lo van a resolver? Te dicen, no se olvide de los jubilados. Te lo dicen así, no se olvide de tal cosa. Pero te vienen y hacen el esfuerzo de llegar a ustedes, de llegar a nosotros, y no se olviden de tal cosa. Entonces cuando te lo dicen, bueno, u otros, ¿no? Que te dicen, tenemos mucha esperanza, porque yo soy jubilado, estoy solo. Esas cosas son brutales. En la simpleza de ese mensaje está la esencia de la tarea. Orsi, más adelante vamos a meternos en las diferentes propuestas que tiene el Frente Amplio en relación a varios temas que usted mencionaba, pero antes imaginemos futuros posibles. Uno sería la victoria del Frente Amplio, llega el momento de formar gabinete. ¿Hay posibilidades o algún tipo de búsqueda de que ese gabinete pueda llegar a ser paritario? Y es la idea, es a lo que apuntamos, ¿verdad? Sí, sí. Nos pasó en la experiencia en el gobierno de Canelones, medio sin querer terminó siendo un gabinete de verdad. No nos lo planteamos y salió más que equilibrado, salió muy bien. Pero sí, es una puntería que tenemos que tener muy clara. Hay que apuntar a eso. Si matemáticamente es exacto, pero eso tiene que estar. Ya es un mandato, creo que está muy instalado, ¿no? ¿Podemos tomarlo como promesa electoral? Promesas no, yo no hago promesas. Trato de cuidarme. Rumbo, me hago cargo de la intención. propuesta y está bueno que así sea. Porque las promesas son complicadas, son para la iglesia, me parece. El hecho de haber anunciado a Odone, al economista Gabriel Odone, como ministro de Economía, como futuro ministro de Economía si gana la fórmula del Frente Amplio. Dicho sea de paso, el domingo que viene Odone va a estar en la letra chica y hablaremos, por supuesto, de economía y del futuro. Primero, ¿tiene algún otro ministro o ministra No, ya en la cabeza? De verdad no. De verdad no. No que no lo quiera anunciar, sino Tampoco, que no lo tiene en la cabeza. Tampoco. Bien. Tampoco. A ver, para distintas áreas, en mi cabeza, vos vas viendo cuánta gente hay y en los sectores, en el frente, pero son elencos y de esos elencos después hay que elegir. Bien, y entonces, ¿por qué Odone sí? ¿Por qué lo tenía en la cabeza y por qué lo anunció? ¿Como una señal? ¿La economía es importante dar certezas para adentro y para afuera? ¿Por qué? Ya nos pasó cuando el gobierno de Tabaré, cuando anunció a Danilo, y de ahí para acá como que se pone en el centro de la expectativa en manos de quién va a estar el Ministerio de Economía. Yo creo que eso está medio como instalado ya hace tiempo. Y después de la ausencia de Danilo, para el Frente es muy importante poner un nombre sobre la mesa. Porque él fue un sostén, marcó un tiempo y marcó la gestión de los 15 años, más allá del lugar donde él le tocaba estar, pero como que ahí marcó también una escuela, si es que se puede hablar de una escuela, de cuadros y referentes. Lo que nos pasa ahora, por suerte, es que hay un elenco mucho más amplio en cantidad de gente con cierto nivel de visibilidad, hay mucho economista joven también, donde uno sabe, donde a mí me pasa que tengo la tranquilidad de que hay gente como para ocupar los lugares, ¿no? Pero la economía es distinto al resto del gabinete. Me han preguntado si vamos a nombrar a alguno más. No he sentido la necesidad y no quiero apurar el tranco porque creo que el grueso del gabinete siempre se nombra después de octubre o se menciona después de octubre. Pero en temas como, seguridad, ¿no? Ministerio del Interior, por ejemplo, todavía no, tampoco. de verdad no. Hay gente metiendo baza ahí, opinando, y está bueno. Por suerte podés consultar a más de uno. Eso es bueno. Gente se refiere opinando sobre quién debería ser. De los equipos que saben. O gente opinando sobre los temas y usted dice, bueno, por acá puede venir. Claro, de la gente que más sabe, que estuvo o que le ha metido pienso a esto. Incluso desde la unidad temática del Frente Amplio, el tema de seguridad. Me ha sorprendido cuánta gente pensando y estudiando el tema, ¿no? Y hay que tener en cuenta allí contemplar a los sectores o contemplar solo figuras idóneas y que, bueno, los sectores acepten lo que venga. Es una mezcla, ¿verdad?
Cuando a mí me pasó en la Intendencia de Canelones también, en los 4 periodos, pero los 2 últimos que me tocó estar a mí como intendente, pero también con Marco lo analizábamos, es una combinación, en primer lugar, de idoneidad y de entender el tema. Segundo lugar, de compromiso político con la fuerza. Tiene que a ver, el perfil político es fundamental en cualquiera de los ministerios. Yo no creo en las tecnocracias, pero sí que entienda de los temas. No es, si no serví para esto, te mando para el otro ministerio, no está bueno. Y por supuesto también el tema de los equilibrios que tiene una fuerza política. Eso tiene que ser más o menos contemplado. Nunca es matemático y nunca es proporcional exacto. Nunca lo fue en el frente tampoco, pero hay sectores y sensibilidades y corrientes del pensamiento dentro del frente que me parece que está bueno que lo podamos utilizar en toda su potencial. Perdóname, pero se me ocurre otra repregunta. Siga tranquilo, en por función, favor. pues mencionó lo de O'Donnell, como que es especialmente importante ya ir designando un futuro ministro de Economía. Y me quedé pensando en esto de que se ha dicho tantas veces de que llegar al gobierno no es llegar al poder. Hay muchos poderes. Y Las me fuentes imagino de además poder que son muy variadas, ¿no? en el gobierno nacional eso tendrá un matiz con su experiencia en el gobierno departamental, aunque tendrá cosas en común, se debe jugar en una cancha Claro. en la que los jugadores capaz se ponen más pesados en eso. ¿Cuánto margen de izquierda hay en Uruguay para gobernar y a la vez no disgustar tanto al poder real para que eso se vuelva en contra de los objetivos? Uruguay, no desde su formación, pero desde principios del siglo XX, tiene un marcado sello progresista a lo largo de su historia, que cada tanto tiene un cimbronazo conservador, pero al Uruguay no le cuesta el progresismo. Incluso al nivel empresarial o el statu quo o a lo que tú puedas llamar el poder económico, convive y ha convivido históricamente con el progresismo y también enfrentando muchas veces. Me acuerdo el inquietismo, como le llamaban los grupos de presión allá al primer vallismo, o las coaliciones que se armaron, los agrupamientos que se armaron conservadores para frenar el segundo impulso vallista, o reacciones mucho más virulentas, como por ejemplo los tiempos de autoritarismo en nuestro país, dictadura de Terra o la última. Pero en el fondo, y a lo largo de toda la historia, en Uruguay, la izquierda y los sectores progresistas se han integrado, por supuesto, de manera perfecta al sistema de partidos, y la creación del Frente Amplio fue una señal. Y cuando nos toca dialogar con los distintos sectores del Uruguay que tenemos, no es como en otros países donde la distancia o donde los muros son una realidad. Acá, incluso hasta diciendo lo que pensamos, sabiendo que al otro de repente no está de acuerdo. Por suerte y por formación y por vocación en Uruguay, la sangre no llega al río. Y las veces que llegó fueron excepciones. Metiéndonos sí ahora en las propuestas y algunos de los temas que más urgen y que veníamos conversando antes, usted mencionaba de las 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes en nuestro país. ¿Qué propuestas tienen en relación al tema salarios, por ejemplo? El Frente en su programa establece como prioridades el aumentar el nivel salarial y tener como eje central la recuperación del salario. Hemos tenido 4 años de pérdida salarial y bueno, y se nos anunció y se cumplió que el salario en el 24 iba a tener el mismo nivel que el 19, incluso un poquito por arriba. Ahora hubo un tiempo de pérdida, es una pérdida fundamental y que mucha gente quedó por el camino o gente que todavía sigue arrastrando esas mochilas. Yo creo que ahí hay que prestarle mucha atención a esos niveles, pero a su vez prestarle también mucha atención a la generación de empleo, porque el mundo avanza a pasos no solo agigantados, sino muy potentes y llevándose puesto un montón de puestos de trabajo. Estoy hablando de avances tecnológicos, pero también la necesidad de la competitividad y todo eso genera mucha población que sufre. Estoy hablando en todo Occidente. Entonces,
cuidar mucho el empleo, generar puestos de trabajo, generar empleo joven. Planteamos 12.000 empleos para jóvenes, mantener jornales solidarios, que eso fue un invento de la pandemia que quedó para siempre instalado con nivel salarial muy bajo, pero que es una herramienta fundamental en todo el país. Seguirlo, seguirlo. Eso hay que continuarlo. seguir, eso continuar y generar otra propuesta para jóvenes, para 12.000 jóvenes por año. También en todo el país sería eso. Sí, claro. Con un mecanismo muy transparente de adjudicación, ¿no? Eso es fundamental. Y después lo otro, la mejor forma de generar, de potenciar el empleo y el salario es potenciando la inversión y el crecimiento de la economía. Digo, en aquellos lugares donde tú ves que hay mucha depresión por el territorio que ocupan y que no hay muchas actividades, no hay mucha alternativa, ahí hay que llevar inversión en algunas áreas que puedan ser viables en esa zona, o potenciar la formación de la gente. Por ejemplo, la UTEC en el interior genera oportunidades de mano de obra más calificada, entonces levantás el nivel salarial. Acá hay que apuntar fuertemente al empleo de calidad, porque es cierto, más allá de cuánta desocupación, yo creo que los números que el gobierno ha dicho de la generación de puestos de trabajo son reales. Ahora hay una precarización del empleo que es complicada. Si a eso le ponemos que el aumento del costo, por ejemplo, de las alquileres y todo eso genera un crecimiento de la desigualdad, sin miedo a decirlo así. Hay una sociedad que se ha ido quedando y cuando la economía empezó a levantar después de la pandemia, no se sintió en esos sectores, en sectores amplios de la sociedad, el levantar. Hay 300.000 uruguayos que hace muchos años que vienen mal. Incluso cuando nos tocó a nosotros ser gobierno fue muy difícil levantar, más allá de un Uruguay que cambió y que una clase media que se fortaleció. Ahí abajo hay un sector de nuestra sociedad que precisa propuestas distintas, formas distintas de transferencias quizá. Hay que analizar cómo estamos generando esa protección social, pero en clave muy civilizada, y algunas de ellas son de niveles de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad social como algo más que el tema de jubilaciones, ahí precisamos niveles de acuerdo nacional. Por eso digo, cuando dije recién que en Uruguay las cosas no son tan graves, los enfrentamientos a nivel de la sociedad no son tan duros como de repente en otros países, a eso me refería cuando decía la sangre no llega al río, es que hay diferencias, hay enfrentamientos y de repente el nivel empresarial te plantea los problemas que surgen de los sindicatos o al revés. Y sin embargo, hemos pasado por momentos muy complicados de este país, la crisis del 2002, por ejemplo, donde el movimiento sindical hizo lo suyo, el sector empresarial hizo lo suyo y salimos. Cuando la pandemia, yo recuerdo al presidente del PCNT del momento, que era Pereira, decir, muchachos, vamos a perder un 3%, resolvimos eso. Ese tipo de señales yo la esgrimo cada vez que me toca hablar con sectores empresariales, incluso de otros países. Esa madurez es típica del Uruguay y hay que cuidarla muchísimo también desde el sistema partidario de los políticos. Y en esta lucha contra la desigualdad, ¿qué herramientas concretas se pueden implementar que impliquen de alguna manera una redistribución de la riqueza? O sea, la forma de luchar, mejor lucha contra la desigualdad vendría a ser eso. Hay algunas transformaciones que tienen que ser... Pero más allá de las transferencias monetarias directas que usted hay transformaciones que tú tienes que hacer que son más de carácter estructural. Por ejemplo, un Sistema Nacional Integrado de Salud, que es también una herramienta de protección social importante y que la esgrimimos con tanto orgullo. Bueno, hay que darle una vueltita y resolver que la I de integrado sea realidad. Eso te implica transformaciones que no las haces de primera cuando tú llegas. No tenemos una política de shock planteada para eso, pero sí transformar. Pero después hay otras que son más inmediatas y que tienen que ver con transferencias, por supuesto. Yo me niego también a venir al gobierno a inventar la pólvora de nuevo. Hay herramientas que ya funcionan, que no funcionan bien y que la deberíamos potenciar. Entonces, es también una tensión, una tendencia, una tentación llegar y decir, cambiarle el nombre a todo y inventar o ponerle otro nombre y decir que estás inventando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, dentro de las 48 propuestas o medidas, aumentar el monto de la tarjeta Uruguay Social de la TUS, es bien simple. Y lo que hicimos fue ver cuánto implicaría aumentar un 50% y cuánto nos cuesta. O, por ejemplo,
donde nosotros visualizamos que hay gente, que hay sectores de la sociedad cuyos hijos no están accediendo a la educación o la abandonan. Antes la abandonan solo en secundaria, ahora tenemos en primaria también. Entonces, planteamos algo muy puntual. Cada alumno de la escuela pública reciba un incentivo para que puedan comprar las cosas que de arranque se precisan para... Eso no te cambia la educación así de... Las cuestiones más vinculadas a la educación más de largo plazo implica un pacto educativo, un acuerdo educativo en algunas cosas. Pero estas cosas, o el bono crianza, o las becas, que ya existen becas en secundaria, se llaman butiás, es el nombre que tienen. Y bueno, si son 14.700, creo que son, pasarlas a 70.000 y aumentar el monto, eso lo puedes hacer una cuenta y decir, bueno, vamos por ahí. Y a su vez, cuestiones más de carácter estructural, pero que la puedes empezar a resolver desde ahora, es plantearte como objetivo, como meta, la universalización de la educación inicial. Acá estoy hablando de, por un lado, generación de empleo a partir de la inversión, levantar el nivel de la educación o generar empleo de calidad a partir de la formación de nuestra gente, atender la gurizada que estaba ahí medio tirada, porque ahí se vincula con el otro aspecto, que es el sistema de cuidado, que necesitamos una nueva versión. El Frente lo planteó en el último periodo de gobierno, lo potenció y nos quedamos medio a mitad de camino, perdimos las elecciones. ¿Y cómo está hoy ese Este sistema? gobierno no lo desechó, lo usa, pero estoy convencido de que está medio pinchado. Creo también, me permito señalar que el Frente en su momento, en varias rendiciones de cuenta, cuando tenía que poner dinero en otro lado, sacó de ahí. Por eso nos No, quedamos lo presentó. una bandera media asta fue, sin duda. Fue un buque insignia, no nos olvidemos del último periodo. Y nos quedamos con las ganas de darle... Pues hoy estamos en condiciones de pensar una tercera generación de propuestas para el Sistema Nacional Integrado, donde, por supuesto, nuestros veteranos, el sistema de cuidado a los más viejos tiene que estar, y ahí vinculado también con la matriz de protección que te brinda el sistema de seguridad social, pero también ahora aparece como una luz anaranjada muy fuerte la infancia, ¿no? Bueno, eso también es unánime. Entonces, no es sacar de acá para acá, pero no perder de vista en un país donde nacen pocos niños, donde estamos con un problema demográfico complejo, cuida lo que tenés. Igual es unánime, perdón, pero ¿cómo costó que saliera en el Parlamento el proyecto de Cristina Lustenberg? Que es, a ver, si bien es complejo en su redacción, tiene una cuestión muy simple, es articulemos las políticas orientadas. Esto que estamos diciendo de articular parece una cosa, está en la tapa de cualquier libro, pero es muy difícil después del Estado porque cada uno aterriza y se superponen. La gran virtud del proyecto que elaboró Cristina y que fue acompañado al final es simplificar y articular las políticas. Para eso, cierto diseño institucional, ¿no? Pero sí, lo que terminó pasando es que todo el mundo estaba de acuerdo, pero por eso digo, hay tiempos donde las políticas de Estado son los momentos indicados, ¿no? Yo cuando vi que avanzaba este periodo de gobierno y se venía la campaña electoral, dije, pero no, salió. A tal punto que le dedicó 2 horas a ir a la Torre Ejecutiva a conversar con el presidente. Buen gesto también que el Partido Nacional le haya acompañado. Orsi, en algunas de estas medidas que venimos conversando, que usted viene planteando, y en muchas de las 48 que presentó en Colonia el 16 de septiembre, bueno, y esto, por ejemplo, que plantea ahora que es que el sistema de cuidados pase de ser una bandera que quedó a media asta, ya en la época del Frente Amplio, y siguió a media asta, levantar la bandera del todo, que eso requiere inversión. Vi que hay algunas medidas, yo me anoté 8 de esas 48 urgentes, que requieren inversión, yo no sé si gran inversión o mediana inversión a nivel estatal, usted sabe más de eso. Yo se las menciono. Dale. Ampliación y mejora del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior. Ahí hay que invertir en tecnología, etcétera. Llegar a las 20.000. Llegar a las 20.000 cámaras. Pero además mejorar la tecnología Bien. Mejora del funcionamiento de las cárceles y de sus funcionarios y refuerzo de recursos de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay que crear un ministerio nuevo. Creación de 2.000 nuevos cargos policiales. 2.000 para Uruguay creo que no es poco. Aumentar un 50%, lo mencionaba, el monto de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza.
aumentos importantes en becas y apoyos para alumnos de inicial, primaria y secundaria, duplicar cobertura de tiempo completo o extendido de CAIF y escuelas, y plan de salud mental urgente. Estos más otras que no están Hay en la algo, 38, pero que están en el programa del Frente Amplio. ¿De dónde sacar el dinero para invertirlo en estas cuestiones? Nosotros le pusimos número a todo eso, incluso algunos que son un número bien redondo. Por ejemplo, el proyecto Casupá tiene un número redondo. Y bueno, no llega, pero vamos a poner un 1% de presupuesto ahí. No es tan complicado. Hay algunas cosas que ahí no tienen número y es muy difícil. Por ejemplo, vos leíste ahí el plan de salud mental. Cumplir con la ley. Yo no sé el número ese, de verdad, no. Pero eso ya está establecido por ley. Y el gobierno ha planteado propuestas. Bueno, vamos a ponernos y hacer un plan. El plan veremos cómo sale. Habrá que inyectar recursos Ahí para hay que inyectar, profesionales, por supuesto. centros. A ver, la diferencia entre una propuesta concreta, por ejemplo, plantearnos como objetivo duplicar la cantidad de escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, o los beneficiarios, eso se puede calcular y bueno, hoy tenemos tanto, no vamos a llegar al 100%, que sería lo ideal. Pero cuestiones así como decir, bueno, ir hacia un plan, eso ahí no tiene número, pero es obvio que lo tenemos que hacer, porque es por ley. Estoy hablando del caso de salud mental. Hay otro proyecto, otra propuesta. Por ejemplo, hay una ley que establece una ley de riego, ¿no? Sí. No se reglamentó nunca, no lo hicimos nosotros, no lo hizo este gobierno tampoco. Entonces, ir hacia la reglamentación de esa ley y si hay que corregir algo, corregirlo. ¿Cuánto vale eso? No sé. Ahora, el retorno te puedo asegurar que es inmediato, ¿no? Porque el país aumenta la riqueza. Entonces, no todo, tú dices, lo saco de aquí, pero, a ver, reorientar el presupuesto, reasignar recursos para estas cosas son prioritarias. Y entonces, por ejemplo, yo tengo que, la seguridad es un problema que está latiendo y que hay un problema serio de ausentismo policial por problemas de salud mental. Concretamente, un problema de salud, ahí tenemos mucho ausentismo. Entonces, por un lado tenés que resolver bien el tema de la salud mental, pero por otro lado tenés que tener más efectivos, sin duda. No. Ahí falta gente, te lo dice todo el mundo además. Entonces si tú vas a ver la cantidad de funcionarios del Ministerio del Interior, capaz que no bajó. Ahora, es brutal. Y si a eso le agregas como forma de fortalecer este concepto, la cantidad de problemas de suicidio y todo eso, ahí hay un problema latente. Ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí hay que fortalecer, poner recursos. Nada puedes hacer, ninguna de estas cosas puedes hacer si tú no haces crecer la economía, ¿no? Si la economía no crece a un ritmo constante, un poquito mejor de lo que es hoy, y si pudiéramos llegar al 2,5-3% como objetivo, todos los que tú te plantees para mejorar nuestra sociedad, se queda todo a media asta. Es un dato de la realidad. Entonces, nada de esto se logra si tú a su vez no fomentas y le alivianas la carga a las pymes para que se potencien, si tú no generas planes de riego para que la economía crezca, si tú no buscas otros mercados para vender en un mundo donde está tan bravo, tan duro. O sea, es algo que tiene que ir en sintonía, ¿no? Dicho de otra forma. Los tres grandes ejes de la acción de un futuro gobierno tienen que pasar por el crecimiento económico y el desarrollo económico, o sea, el crecimiento material. Por otro lado, un país que cuide mejor a su gente y que proteja de forma más eficiente a su gente. Y por otro lado, un tema de seguridad, porque tenemos al crimen organizado que tiene otra cara hoy. Entonces tenés tres aspectos. Uno, si marcha uno solo, por ejemplo, yo hago crecer la economía y no resuelvo los problemas de la protección de nuestra gente, es esa historia vieja del derrame que nunca ocurre. Si yo pienso solo en resolver los problemas sociales y no hago crecer la economía, va a llegar un momento donde no vas a tener dónde sacar. Si yo hago esas dos cosas, pero no me doy cuenta que tengo ahí un problemón, que no importa si la economía marcha bien o mal, pero el tema del narcotráfico está instalado. Entonces, es como las tres cosas avanzando a la vez. Alguna vez escuché por ahí, lo dijo Pepe en su momento, una vez le preguntaron si aumentaron o no aumentaron los impuestos. La mejor forma de recaudar más haciendo crecer la economía, y eso no te lo discute nadie. Pero es tan obvio
que no por obvio tenemos que dejar de plantearlo. Si yo no hago crecer la producción agropecuaria, si yo no fomento la ciencia y la tecnología al servicio de la producción, a ver, nosotros vendemos carne, granos, arroz, celulosa, leche, software, productos farmacéuticos, por ponerte un resumen, ¿no? Si yo, la industria del software, los servicios globales, yo no la potencio, que hay chance. La clave ahí es formación de gente. La clave en la lechería es mayor cantidad de tierras desde colonización para los productores. La clave en la ganadería es una cantidad, un objetivo de nacimientos de terneros por año fijo y que sea potente y poder exportar. La clave en el arroz es más superficie cultivada y para eso tenés que generar riego para eso. La clave en la celulosa es encontrar otra fuente de acumulación de valor o de hacer... Hoy tenemos la madera, se saca la celulosa, se exporta la celulosa. Hoy ya sabemos que también la industria de la madera sólida para la construcción y para lo que está siendo un objetivo y hay muchas empresas en el norte instaladas. Como que es un poco todo. El turismo, sabemos que genera lo que genera, no lo puedes desatender. A veces tengo la sensación de que solo resolviendo los problemas sociales o solo haciendo, es todo a la vez. Orsi, Y ahí hay que apelar también a la solidaridad. Yo creo que hay que buscar un poco más, una vueltita ahí. La gente es solidaria. ¿En qué sentido solidario? ¿Cómo? Sí, Antes de ir a la pregunta si que... la gente está dispuesta a pagar un impuesto nuevo, No, si es para esto o lo no, otro, el otro solidaridad. día ¿en qué Lucía sentido? nos hablaba Lucía Topolán, nos hablaba del voluntariado en algunas cosas. Y tuvimos la pandemia y la solidaridad afloró. Claro. Las ollas tuvieron un lugar claro, clave también, ¿no? Que no es lo deseable, por supuesto, pero yo creo que también hay que pensar en que la gente cuando ve que tú le estás cumpliendo con el mandato ese que es crecer y cuidar, yo creo que también mejora el aporte, que no es solo tributario y económico, es ese tiempo que la gente... Y también el optimismo contagia. Orsi, ahora sí, usted mencionaba uno de estos tres pilares, el de seguridad, puntualmente habló del narcotráfico. Acá en este programa hemos hablado con diversos académicos que mencionan, por ejemplo, que Uruguay está pasando de ser un país de tránsito de drogas a ser un país de acopio, algo que trae aparejado obviamente diversos problemas. También hemos hablado sobre la problemática que trae el lavado de activos y la flexibilización en torno a eso. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Uno de los temas sería, por ejemplo, la implementación de un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por dónde arrancarían entonces y de qué va este sistema? Eso implica coordinación de verdad. Lo primero es hacer inteligencia y utilizarla. Yo no digo que no se esté haciendo, no estoy viendo muchos resultados. Por otro lado, hacer que las partes, acá hay un problema de seguridad y acceso a la justicia a la vez. Por lo tanto, cuando se plantea la creación del ministerio, que lo plantean varios partidos, por suerte, es porque somos conscientes de que no podemos hacer funcionar la justicia en la orfandad que está funcionando. En esa creación del ministerio también va pensado, supongo que el resto de los partidos también, qué hacer con la rehabilitación de la gente que es condenada por violentar la ley. Entonces, ahí tenés como que no nos puede pasar que tengas el espacio aéreo hecho un colador en nuestra frontera. No nos puede pasar que por las rutas no hay controles, porque yo tengo que sale la cocaína hacia Europa en contenedores, o vino por vía fluvial, pero lo más probable es que haya llegado por camiones. Está bien, puedo fortalecer los cuidados en el puerto y hay que hacerlo, la tecnología en el puerto, pero si hay acopio es porque está por algún lado y debe estar por ahí adentro del país. ¿Y buscarían en ese sentido escalar en la pirámide? Porque también hay diferentes estrategias en relación a lo que es la lucha contra el narcotráfico, y una es, por ejemplo, cerrar una boca de pasta, meter en cana a la persona que vende, y otra es, a través de, por ejemplo, trabajo de inteligencia, ver quién está arriba, ¿no? Quién está tomando las decisiones, quién se está enriqueciendo con eso, que quizás es Sí. los menos casos que vemos, ¿no?, de personas procesadas. Sí,
Es mucho más común ver a un gurí joven, Sí. pobre, en cana. Yo creo que ahí, eso no es una falsa contradicción. Yo creo que no es golpear a Cava, es golpear en los dos lados. Porque alguien puede pensar que una noticia que uno se encuentra en un día es un contenedor con X cantidad de toneladas llegó a los puertos de Europa. Puedes verlo como algo lejano. Sin embargo, entre esto y esto hay una conexión muy fuerte. Entre tu barrio, la esquina, la boca de pasta base y eso que pasó, hay conexión. ¿Por qué? Porque todo el sistema que se moviliza para el tráfico o para el acopio implica mucha mano de obra a nivel nacional. Y esa mano de obra son gente joven, porque es plata dulce además, mucha plata la que se mueve, y ahí precisás de todo, logística, seguridad, o sea, es toda una industria. Y también necesitas manejo financiero de eso, y ahí tenés el tema del lavado. Es todo parte de una misma cosa. Si los consideramos como partes separadas, y de verdad, cuando un vecino no puede salir a la calle, cuando a un vecino le cuesta o tiene miedo de ir a tomar el ómnibus o tiene miedo de que sus hijos vuelvan porque no sabe lo que... Eso es parte de la misma historia. Entonces yo creo que hay que golpear en todos lados, por supuesto, no desatender lo fundamental. Lo fundamental está en que hay una Europa que consume muchísima cocaína. Lo fundamental está en que hay una América Latina que produce mucho. Lo fundamental está que utilizan nuestro país como pasaje, incluso como para organizarse y sacar. Es una realidad. 5 toneladas entrando por verano, allá por Ibiza. Es porque incluso lo que sale de Ecuador también va para Europa. Estados Unidos tiene otro problema con otros estupefacientes. Ahora el tema de fentanilo es terrible. Entonces, golpeas acá y acá no, o al revés. Es cierto que la ley ha sido muy cruel con el pequeño microtráfico que tiene que ver con lo que pasa en las cárceles, porque esas mujeres que intentan pasar y que la quedan con muy poquitos gramos, es porque hay también una cosa que ocurre dentro de la cárcel y que mandata, y bueno, yo he escuchado varias veces, incluso actores de los partidos del gobierno, decir que eso es muy injusto, pero sigue. Entonces es cierto, cuando tú te enteras que alguien que hace una movida grande, varias toneladas y no le pasa nada, eso es terrible. Por eso digo, ahí la justicia está fallando en algo. Y hablando de estas mujeres que terminan presas, estoy pensando un poco en algunos aspectos de la LUC, ¿buscarían derogar algunos? A mí no me gusta decir que entras a derogar leyes. Tú en la medida que generas nuevas propuestas legislativas, una ley sustituye a otra. ¿Buscarían Yo generar, prefiero entonces, avanzar en nuevas ese propuestas? sentido, pero además, si me quedé, todo lo que hablamos anteriormente, de lo que pasa en la esquina de tu barrio y lo que pasa en Europa, implica también un nivel de coordinación de esa industria internacional, pero vos también tenés que resolver y actuar en coordinación internacional. El narcotráfico, el crimen organizado está mucho más organizado y supera los límites de los estados. Vos tenés que actuar en consecuencia. Y acá, capaz que siempre miramos para Estados Unidos y hablar de la DEA. Hay que mirar a Europa. Son ellos. Porque el problema es nuestro y de ellos. Y sé que les preocupan. Yo creo que hay que generar una coordinación de las agencias mucho más potente con los europeos y, por supuesto, con los países vecinos. ¿Cómo se ve ahí en un posible, porque aprovechando eso, perdón, pero en un vínculo, por ejemplo, con una figura como Javier Milei, liderando Argentina? ¿Cómo se generan esos diálogos? ¿No se generarían? No se me ocurre otra forma de conducir los destinos del Uruguay si no tenés una buena relación con el gobierno argentino y el gobierno de Brasil. Y el de Estados Unidos. Digo por pensar en grandes aliados que un presidente... Yo siempre me imagino que un presidente uruguayo tiene que tratar de tener buena relación con todo el mundo. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando se criticó la avenida de Bush, que decía gobierna a la izquierda, no sé qué. Y bueno, de repente, ¿qué le vas a decir? No vengas, yo qué sé. Tú dijiste Estados Unidos, yo digo Estados Unidos y China. Una buena relación. Pero el mundo cambió, Utilizar las herramientas que nosotros utilizábamos, que eran típicas de la Guerra Fría, donde vos tenías dos polos bien enfrentados y vos sabías que era tan fácil, vos lo ponías acá, lo ponías allá, y aparecía la tercera vía,
Sí, ¿verdad? Hoy es distinto todo esto, porque no te saltan de distintos lugares. Hoy tenés los BRICS, países emergentes que vienen con todo, y muchos golpeando la puerta para entrar ahí, pero por otro lado tenés una Europa que se pincha, como que está tan entretenida en sus líos, y bueno, tiene una guerra en el corazón de Europa, es tremendo, es inimaginable. Vos tenés que tener relación con todo ese mundo, con todos los mundos, más cuando sos un país como el nuestro. Hay otros que tienen otra vocación, Brasil tiene otra vocación, sale a la cancha grande a jugar fuerte. Es un líder regional, sin lugar a dudas. Debería serlo. Y en ese sentido, pensando también en lo que es el rol del Mercosur, y que el Mercosur está atravesando un momento muy especial, el diálogo entre Argentina y Brasil es prácticamente nulo, en el sentido de que los presidentes, sí, a través de algunas ¿Será cuestiones nulo? Bueno, a través, digo, entre presidentes, Sí, entre presidentes, después claro. de que Javier Milei dijo bastantes cosas, Sí. no estando a la figura de Lula, ese vínculo como que no está. No, es cierto. Pero sí, no estoy hablando de las cancillerías. Sí. Pero ¿te imaginas, en un futuro quizás a Uruguay teniendo un rol que en algunos momentos históricamente en el Mercosur ha tenido de hermano menor, pero que hace dialogar a esos dos grandes? Claro. El hermano del medio, ¿no? Claro. No, está bien, sí. Yo creo que es una vocación que ha tenido el Uruguay históricamente, ¿no? No sé si de articulador, pero de escenario de resolución de controversias o de actor fundamental a la hora de acercar partes. Yo creo que es una oportunidad maravillosa que tiene el Uruguay. Porque es cierto que son gobiernos de distintos signos, sin duda. Gobierno de izquierda, otro más muy liberal. Entonces, pero la economía tiene otras reglas y bueno, y hay que saberlas entender. Yo creo que es una buena oportunidad para Uruguay, un país que nació también por el enfrentamiento entre dos bloques locales, y ahí esta provincia que se rebeló terminó generándose un Estado. Entonces yo creo que hay, incluso nuestra diplomacia tiene una larga tradición de paz, de articulación, de resolución de conflictos. O sea, Uruguay a nivel diplomático ocupa un lugar importante en la región. Más allá de que en el mundo somos poco trascendentes, pero cuando vos sos tan chico, lo mejor que puedes hacer es pisar fuerte a la hora de hacer propuestas articuladoras, ¿no? Hacia el cierre de la charla, 2 en 1 por mi parte, la última por mi parte, creo. Casi que prometo que es la última por mi parte. Plebiscito de la seguridad social. Creo que hay dos preguntas que, por lo menos para mí, son muy importantes. Una, en el caso de que saliera el sí, el futuro ministro de Economía, si ganara el Frente Amplio, Gabriel Odone, ha dicho que condicionaría poder llevar adelante políticas por la cantidad de presupuesto que eso determina. ¿Cuánto cree usted que condicionaría? Mucho. Esa es una. Mucho. Y la otra, si no ganara el sí, el Frente Amplio habla de convocar a un diálogo amplio social. Perfecto, supongamos que hay un diálogo amplio social que tiene conclusiones. ¿Cómo se hace para que esas conclusiones a nivel parlamentario sean llevadas adelante si el Frente Amplio no tuviera mayorías propias? Porque es clarísimo que esta coalición de gobierno ha dicho la reforma nuestra es esta. Entonces, ¿qué le garantiza al, supongamos, no votante del sí que de un diálogo social surjan cambios profundos? El Frente ha demostrado a lo largo de su trayectoria que los temas sociales son importantes y avanzó. Y no estoy hablando solo de jubilaciones, estoy hablando de la propuesta de la seguridad social o de todo lo que es la protección social. Yo creo que, y sí o sí, precisar niveles de acuerdo con algunos actores centrales. ¿Se puede? Pero ya ha sido posible en nuestro país. Ha habido momentos muy complicados donde se logró. Estoy pensando, no podés hacer una reforma que toque estos temas sin tener a un ASPO por dentro. Nada menos. Con la trayectoria que tiene, con la fortaleza que tiene, con la capilaridad que tiene. Me refería a los votos, que seguramente para reformar la reforma, precisa que levanten la mano en el Parlamento los que votaron esta. A eso. Pero yo creo en la democracia y creo que los que son representantes del pueblo, en la medida que tú generas primero un diálogo donde lo tenés a todos los actores sentados en una mesa y decís, bueno, ¿qué cosas podemos acordar? Esto. Yo lo que me parece que pasó, lo que estoy seguro que pasó por mis compañeros en estas reuniones de expertos, cada cual iba con su propuesta. Después se fueron cada cual con su propuesta. El gobierno vino y dijo, ¿qué vamos a hablar?
y se llevó la propuesta. Cuando vuelve a la coalición multicolor se la deformaron, porque no estaban de acuerdo ni siquiera adentro. Entonces lo que terminó saliendo no tiene nada que ver con lo que plantearon al principio, ni siquiera eso. O sea que, tuvo transformación. Entonces, si vamos a sentar una mesa, no es decir que yo me siento a conversar, es bueno, si yo vengo con una propuesta que es 100, y lo más probable es que no logre llegar al 100. Algunas cosas las tengo que dejar en la puerta. Si tú vas a un diálogo pensando que te llevas todo y que toda tu propuesta es la que tenés que imponer, ¿para qué va a dialogar? Y ese diálogo, ojo con los actores que faltan. Dije ONASPU, digo los trabajadores, digo las cámaras empresariales también, y los sectores políticos. Yo creo que ahí Uruguay tiene larga tradición de... Y bueno, y el gobierno es mano, y el gobierno tiene iniciativa y tiene que plantear y tiene que llevar políticas concretas. Pero si tú planteas cuestiones que van a aterrizar dentro de 20, 30 años, es de total responsabilidad, es un acto de mucha responsabilidad, lograr niveles de acuerdo, porque más adelante no sabés quién va a estar gobernando. Con las políticas que son cortas, esas sí las puedes resolver con tus votos. Yo en el gobierno de Canelones, más de una vez tuve que conseguir los votos de los otros partidos para llevar adelante, porque se necesitaba mayoría, quizás un voto más, porque no teníamos los 2 tercios, tenemos 20 ediles, pensábamos uno más. Y ahí íbamos y rechazaban, íbamos de nuevo, y ahí llegabas a acuerdo. Una de las ventajas en un departamento como el mío es que tienes municipios que no son de tu partido. Y de ahí tironean para que haya recursos. Entonces yo estoy convencido, de verdad, porque creo en el sistema de partido y creo en los partidos políticos uruguayos, que si las cuestiones son sensatas, expertos mediante, pero también actores relevantes de la sociedad, podemos llegar a algunas cosas que yo no me planteo tampoco la gran reforma, porque yo soy medio reacio a ese espíritu refundacional de todo. Pero hay cuestiones que incluso no son para hacerlas ya, para el año que viene. La podés resolver con margen. Y de repente te lleva mucho más tiempo, mucho dolor de cabeza, angustia, pero vale la pena ir una vez y otra vez y otra vez a dialogar, porque el Parlamento es la mejor fotografía de lo que es el espectro político nacional. Bien, Yamandu Orsi, muchísimas gracias por acompañarnos esta A noche. ustedes. Gracias. Bien, la seguimos en la letra chica. En el próximo bloque se viene análisis político de campaña, así que bueno, quédense que ya venimos. ...21:36 en toda la República Oriental del Uruguay y por lo tanto en el vivo de la pantalla de TV Ciudad. ¿Qué final se viene? Seguimos con análisis electoral, seguimos con análisis de campaña, en este caso con un politólogo y una politóloga. Daniel Buquet, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Muy buenas noches, ¿eh? Qué lindo, me gusta entrar así con energía. No voy a decir de show porque no es la idea Arriba. es analizar, pero ese tono siempre es lindo. Camila Ceballos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bárbaro. Pero qué maravilla. Ya charlaremos, nos entretendremos con estos temas que nos apasionan. Primero me voy con Maite. Muy bien, sí, porque vamos a hablar de algunos números que nos trae la Usina de Percepción Ciudadana, como cada domingo. Marcela Schenk, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarte, Maite, saludarles a todos y a todas en sus casas. Y bueno, sí, vamos a traerles los últimos datos de intención de voto que estuvimos relevando desde la usina. Allí podemos ver entonces la trayectoria que nos lleva desde octubre hasta noviembre. Es una consulta que hicimos hace bien poquito, del 27 al 30 de septiembre de este año. Y básicamente lo que hicimos fue relevar estas 2 preguntas que les aparecen a ustedes en pantalla. Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, ¿a qué partido votarías? Y si hubiera balotaje entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, que son quienes concitan la mayor intención de voto al día de hoy, ¿a quién votarías para presidente de la República? Entonces, sin más preámbulos, si les parece, Maite, vamos directamente a lo que vimos, ¿no? A ver, los números. Vamos a los números. Bueno,
Acá tenemos entonces un partido que sigue liderando la intención de voto, el Frente Amplio, con un 46%, y básicamente la estructura que estamos viendo es la misma que veíamos en la medición anterior, ¿no? Tenemos al Partido Nacional con un 24%, con un 13% al Partido Colorado, 2% Cabildo Abierto, 1% Partido Independiente, y otros partidos estarían concitando un 3% de la intención de voto de las personas del panel que consultamos entonces en este relevamiento. Un 11% ya agrupamos a quienes no supieron contestar o no quisieron contestar a esta pregunta, pero también a quienes dijeron que iban a votar en blanco o anulado. Y si les parece un poco... Salimos de la foto, concretamente de la foto del panel, exactamente, y nos vamos a la siguiente placa. Acá lo que estamos viendo es la evolución del voto de los tres principales partidos, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y un poco lo que estamos viendo acá es lo que ya anticipábamos, ¿no? Que no tenemos grandes movimientos en este sentido. Tenemos al primer partido, el Frente Amplio, que está siempre, digamos, en el entorno del 47, 46, 48. Empezamos con un 45, seguimos con esta estabilidad, pese a que bueno, tenemos un punto menos entre la medición anterior y esta, pero de todas formas es un escenario de estabilidad. Y tenemos entonces, diríamos que los grandes cambios que se dan en esta evolución que vemos es a partir de lo que sucede en las internas en junio y es en movimientos en partidos de la propia coalición, ¿no? En este sentido, bueno, lo que está sucediendo con el Partido Nacional y con el Partido Colorado, ¿no? Que vemos una caída en ese sentido de la intención de voto del Partido Nacional y un repunte del Partido Colorado que había empezado desde antes, pero que vemos que se acentúa, digamos. Y casi duplica. Exactamente, de cómo comenzaba la serie, ¿no? En marzo y lo que está sucediendo ahora. Tenemos estabilidad en ese sentido en relación a la medición anterior, pero tenemos un crecimiento sí sostenido en la intención de voto del Partido Colorado. O sea, lo que podemos ver es, entonces es un trasvase, digamos, de votos en este sentido, que estaría haciendo crecer, digamos, al Partido Colorado y, bueno, y una estabilidad del Partido Nacional, pero con una caída a partir entonces de lo que fueron las internas de junio de este año. ¿Y qué pasa si miramos por bloques? Bueno, exacto. Vamos a los bloques entonces. Bueno, acá lo que vemos entonces es los bloques que están concitando un 40% frente a un 46% del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio sigue estando por encima de los partidos de la coalición, pero además acá hicimos una segunda operación que fue meternos más en este 11% donde estaban estas personas indecisas y empezar a hacer algunas operaciones en este sentido, por ejemplo, por lo que habían votado, su perfil, digamos, en las elecciones pasadas del ciclo anterior de 2019, pero también lo que decían que podían votar en el balotaje, y en ese sentido cortamos un poco las distancias y vemos que tenemos un 3% que se sumaría a este 40% de los partidos de la coalición, o sea que vemos que se achica ahí este porcentaje que está separando, digamos, al Frente Amplio de los partidos de la coalición y tendríamos un 46 contra un 43 cuando asignamos esos indecisos coalicionistas, le llamamos en el último informe de la usina, ¿bien? Bien, ¿y qué pasa si pensamos ya más en el futuro, Bien. digamos? Veamos entonces el escenario de cara a noviembre, ¿no? Este escenario de balotaje. Ahí entonces lo que hacíamos era preguntar en torno a qué sucedería, a quién apoyarían, si a Yamandu Orsi o Álvaro Delgado, y en ese sentido tenemos una diferencia en favor de Yamandu Orsi, vemos un 50% versus un 40% de apoyo a Álvaro Delgado, y todavía tenemos un 10% de personas que no saben, no contestan o dicen que van a votar en blanco o anulado. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias. A ustedes. Y continuamos ahora entonces con la mesa de análisis político con Jorge Temponi. Muy bien, y vamos entonces, antes de ir a preguntas específicas, a una primera lectura o primeras impresiones de estos datos, Camila. No, yo todavía sigo pensando un poco en la elección de la fórmula del Partido Nacional, que es ahí donde hay como donde se ve como ese quiebre, y ya no tanto pensando si fue la elección de Ripoll el problema, si Delgado también llega a es un candidato que efectivamente era el candidato, ¿no? Porque me parece que ahí hay como un problema que claramente se puede observar en esos números. Después me parece que el Partido Colorado está ganando, se están comiendo entre ellos con relación al Partido Nacional, pero tengo algunas dudas que capaz Buquet las puede responder vinculadas a la estabilidad del Frente Amplio, por ejemplo. Así te hago yo la pregunta. No, capaz que doy un paso atrás, porque este escenario, más allá del número, la estimación precisa de la intención de voto, que en fin, las distintas empresas se mueven
3, 4 puntos para arriba o para abajo, es el mismo escenario que tienen todas. O sea, sin necesidad de decir, el Frente Amplio tiene tanta intención de voto, sabemos que el Frente Amplio está bastante estable, que hubo una caída del Partido Nacional y hubo un crecimiento del Partido Colorado. Y de esto podemos estar seguros, ¿no? Camila iba un poco a las causas. Sí. Sobre la base de que como el Frente Amplio está estable, el movimiento se produjo entre los socios de la coalición, entre los dos principales partidos de la coalición. Aunque no necesariamente el movimiento sea unidireccional, siempre hay movimientos circulares que van de acá para allá. El neto es, bueno, bajaron los blancos, subieron los colorados. Obviamente tiene que ver con alguna característica de la fórmula del candidato o de la fórmula del Partido Nacional que no generó un gran entusiasmo, pero también no le quitemos mérito a Ojeda. Es decir, el candidato, la fórmula del Partido Colorado logró generar algún plus de entusiasmo que el otro no generó. Y por eso tenemos ese saldo neto. Bueno, este bajó y este otro subió, sin producir ningún desbalance entre bloques, ¿no? No tuvimos un movimiento luego de la interna que significara o una caída del frente o un crecimiento del frente, no. Más bien movimientos dentro de este bloque que pueden tener esas explicaciones. Nunca lo sabremos con precisión, porque esto requiere estudios de otra naturaleza. No sé si la usina la usina, yo entiendo que hace un panel. Entonces, cuando vos haces un panel, tenés elementos que te permiten verificar cambios de opinión, porque son los mismos encuestados. Digamos, tenés encuestados que vos los repetís entre una ola y otra de la encuesta, y por lo tanto podés observar cambios y entonces podés sí hacer algunas atribuciones de causa. Pero yo te diría una cosa, Delgado sobre todo apuesta a reelegir un buen gobierno, ¿no? Esa es su consigna. El gobierno es bueno, sí, bueno, tiene buenos indicadores, tiene un alto nivel de aprobación en opinión pública y tiene indicadores que no son fantásticos, pero que son razonablemente buenos en términos socioeconómicos, desempleo, inflación, en fin. Entonces, bueno, apuesta. ¿Esto es encantador? ¿Esto entusiasma a mucha gente? Bueno, yo diría que no tanto. Ojeda, ¿qué ofrece? La novedad. Sí, pero solo eso, ¿no? Bueno, y pero algunos ejes muy vacíos también, sí, ¿no? O sea, ¿quién estaría en contra de la salud animal, de la salud mental? O sea, No, ahí también me parece que el factor, el ingreso Bordaberry, yo no le quitaría un peso, al menos no lo omitiría en esta ganancia de votos. Me parece que le da como otro aporte. Pero creo que fue, está bien. Yo lo que sabemos, incluso, no tanto en Uruguay, en otros países, es que en este mundo donde el prestigio de la política está deteriorándose, ¿no? Los políticos, en fin, la novedad es algo atractivo, por sí mismo. Puede estar asociado a algún contenido, a alguna visión de las cosas, pero la novedad es un atractivo. La gente está un poco harta, está cansada, está apática, decían hoy más temprano. Bueno, si a mí me llamás la atención, si me tirás con algo atractivo, me lográs captar la atención. Y Ojeda apuesta a la novedad con algunas cosas. Yo creo que tiene, en particular, no sé si insiste mucho, pero en particular un perfil vinculado a la seguridad, Sí. Que le puede dar un plus, siendo que se trata del problema que la mayor proporción de personas señalan como el primero. Entonces, yo creo que tenemos ese escenario. Todo parece orientado a estabilidad, incluso porque, bueno, tampoco el Frente Amplio, que está en esa posición, digamos, cómoda, no arriesga nada. Entonces, bueno, no digo que está más cómodo que un 5-0, pero si vos estás... sabes que si sigue así... Bueno, si vos vas ganando 5-0, no vas a arriesgar, ¿no? Eso es lo que manda no sé, el manual estratégico manda no arriesgues, y es lo que parece que hace el Frente Amplio en distintos términos. No hace propuestas arriesgadas, no participa de debates, todos escenarios donde, bueno, se puede generar algún problema, y estamos ya muy cerca, ¿no? Claro.
3 fines de semana. Sí. No falta nada. Por eso, las probabilidades de que pase algo catastrófico, Van disminuyendo. claro. Yo creo que va a ser esta la foto, o muy parecida a esta. Sin La del embargo, pensando, poniéndonos del lado de un Delgado, ponele, en este momento, decías, a no ser que pase algo catastrófico, puede ser, digo, algo que sacuda muy profundamente, ¿no? O algo catastrófico que le sucediera al Frente Amplio en sí, a las fórmulas, o a las candidaturas, o un shock positivo del lado de la fórmula Delgado-Ripoll y del Partido Nacional. Un ataque frontal pareciera ser una estrategia recurrente, la del ataque a la fórmula Frente Amplista por parte de la coalición, o una, no sé, una carta de abajo de la manga, para bien propio o para mal del otro. Podemos esperarla porque si yo estuviera en este momento en el comando de campaña de Delgado-Ripoll, diría, muchachada, Es ahora. es ahora, algo nuevo, un conejo de la galera hay que sacar. Sí, yo no sé si es un conejo. El jefe de campaña podría ser el presidente, ¿no? Y Que un poco lo es. Bueno, perdón. y el presidente, bueno, salió con este asunto del plebiscito de la seguridad social, marcando posición, enfrentando, algo que al Frente Amplio le crea un problema, porque el Frente Amplio tiene dos posiciones, entonces no puede cuestionar que salga el presidente, Sí, pero claro. no puede decir estamos totalmente en contra porque el plebiscito es bueno y lo vamos a apoyar, porque no, de hecho el candidato no lo apoya. Y yo te diría, Pero eso, perdóname, Daniel, no es nuevo, ¿no? Ya hace No, no tiempo es- que no, se sabe que el no. Frente tiene dos No, posiciones. está No, bien. parece haberle hecho tanto daño en la intención de voto. está bien, pero el punto es, y si esto no es un hecho catastrófico, Ajá. pero si esto se centra aquí, porque ¿qué pasa? El PCNT salió a pedir la cadena nacional. ¿Y qué hizo el presidente? Por supuesto. Obvio. Vamos a hablar de esto. Pero porque le instala el problema. Exacto. Entonces, lo que puede ser que tengamos en los próximos días, que yo no sé qué impacto puede tener, pero sí que es el escenario más conveniente para el gobierno, es vamos a discutir el plebiscito de la seguridad. Estos días que quedan de acá a la elección, vamos a discutir Exactamente. el plebiscito de la seguridad social. Porque ese es un problema que pone el Frente Amplio muy vulnerable. O sea, porque va a empezar a discutir hacia adentro, como ha estado durante mucho tiempo, este tema, y en estas últimas semanas donde se preveía una movilización de sus bases y esta cuestión como más emotiva de la campaña, se la puede complicar un poco más si vos empezás a discutir todos los días sobre el plebiscito de la seguridad social. El presidente viene adelante, el PCNT también. A mí me parece que eso se puede picar un poco, pero tampoco lo veo como un factor tan catastrófico que modifique esto. Puede generar un movimiento. ¿Puede poner esto al Frente Amplio más vulnerable o lo puede poner más vulnerable o no según cómo lo maneje? Es que lo- Porque ahí también hay una cuestión de que una cosa, está bien, se centra la discusión electoral en esto, digamos que como estrategia el gobierno actual busca ir por ese lado, pero, y digamos, si el Frente Amplio no recoge ese guante de empezar a darse de bomba en la interna Frente Amplista, insisto, por ahora no parece haberlo perjudicado tanto. Capaz estoy diciendo un disparate, díganme ustedes. No, pero digamos, yo creo que muestra el oficialismo, más allá de defender al gobierno y eventualmente presentar algunas propuestas concretas, lo que hace es atacar a la oposición en el sentido de, bueno, para empezar, la oposición es una oposición que fue un oficialismo hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no es estos irresponsables que no tienen experiencia y no saben gobernar, no, claro. estos fueron peores que nosotros, Claro. ¿no? En fin, con más o menos argumentos. Y estos no hablan, estos no dicen bien lo que van a hacer, ¿no? Estos tienen posturas distintas, no se ponen de acuerdo con Venezuela, se arma lío con el ministro de Economía y están divididos con el tema de la seguridad social. Es mostrar una imagen negativa del Frente Amplio. No sabemos qué impacto tiene, pero la gente sabe lo que es el Frente Amplio, gobernó 15 años, tampoco es un tema de, mirá, se van a asustar y va a perder el 20% de los votos. Estamos hablando del margen, estamos hablando de una elección que yo creo que el Frente Amplio no tiene ganada, aunque algunos piensan que sí, yo creo que no la tiene ganada,
el gobierno yo creo que está preocupado en el sentido de que la intención de voto del Frente Amplio es muy alta, más allá de que los números del gobierno no son malos, la intención de voto de los partidos del gobierno no es muy buena, pero la aprobación del gobierno y otros números del gobierno son más alentadores. La única forma de conciliar estos números es decir, bueno, este es un escenario muy parejo. Entonces, si vos lográs en lo que queda de la campaña, en el tramo final, centrar la atención en algo así como la inconsistencia del Frente Amplio, la duda de para dónde van a ir, si es buena la reforma o no, porque al final O'Donnell es de derecha, pero resulta que dice que si se hace la reforma no pasa nada. Entonces, Sí. Para mí ese es el gran dilema y otro dilema que un poco que decía también Daniel hace un rato con esto de la gente tiene muy fresca el hecho de que el Frente Amplio fue gobierno hace poco, es el espacio donde Ojeda se mete, ¿no? Ojeda, además de ser la novedad, Ojeda es el que no tiene experiencia. Lo dijo hace exactamente un par de horas. Para mí ese es el punto, más que la novedad, es el no tener experiencia lo que va a primar en que él siga rescatando un par de votos de esta gente que está muy alejada de la política, no le interesa la política, además cree que la política está mal. Entonces, yo creo que de acá, en estas 3 semanas va a ser el problema de cómo el Frente Amplio va a responder a ese asedio oficialista y cómo Ojeda sigue recogiendo esa falta, esa ausencia de experiencia como un valor en sí mismo. No sé qué puede pasar, pero yo tampoco creo que el Frente Amplio tenga ganada la elección. Y tampoco creo que tenga asegurada la mayoría parlamentaria, independientemente de lo que haya mostrado hoy Botinelli. Pero... Sí, que está cerca lo sabemos, los números lo muestran, incluso en balotajes ninguno da a Delgado por arriba de Orsi. Pero claro, lo que pasa es que cuando vos esta pregunta en una encuesta vos tenés el 46% en este caso, 43%, ya te dijo Orsi para la primera vuelta. Remontar 4 puntitos o 6 o los que sean, es más fácil que 22% te dijo Delgado y lo llevas a 40. Claro, para llegar a 50 se complica más, porque hay gente que está votando a Ojeda, que está votando a Manini, que yo qué sé. Entonces, sí, el escenario parece favorable para el Frente Amplio, pero también es un escenario parejo. El Frente Amplio hace bien, siguiendo el manual, en no arriesgar, porque tiene un escenario favorable. En todo caso, habrá que ver cómo le va en la primera vuelta para ver si arriesga algo más hacia la segunda o no. Por ejemplo, un debate. Bueno, el debate creo que es obligatorio. Es obligatorio Al menos un debate tiene es que obligatorio. Para la segunda. Para la segunda, Para ese la es segunda vuelta obligatorio, es lo tiene que obligatorio. hacer. Bien. Igual ahí es como depositarle un montón al debate, ¿no? Sí, sí, también. Yo esperaría algún hecho político un poco más picante que un debate, simplemente para divertirme. Ahora o entre la primera y la segunda Ahora y en la primera y la ambos. segunda, pero para divertirme un poco, porque Claro. está todo muy... Porque volviendo, perdón, a mi torpe metáfora del conejo de la galera, y me quedé pensando en la magia, por lo que decían entonces, si el gobierno pudiera, la coalición multicolor, coalición republicana, siguiera insistiendo en las divergencias internas del frente, en que no está claro, que tienen opiniones distintas, más que sacar un conejo de la galera, me imaginé que seguirían sacando ese pañuelo interminable de la mano. Sí, claro. Ese es el truco, que por cierto, además es un pañuelo multicolor, por lo cual pasa por todos lados. Sí, esa metáfora. Es mucho mejor. Bien, el pañuelo el interminable pañuelo de la manga. Entonces, ¿qué decías? ¿Que esperás algún sacudón? Es mi deseo, pero... Para entretenerte y para políticamente. entretener, pero no decís. creo que pase, porque en realidad el Frente Amplio está jugando esto, a no hacer ningún tipo de olas, y va a aguantar el 0-0, no sé una futbolera, Sí, pero sí, va sí. a aguantar eso, ¿no? El 1-0. El capaz 1-0, sería, sí, no sé. Algo que no lo ponga muy en aprietos. Y viene saliendo bastante bien de los problemas que, yo qué sé, de caso Carrera, por ejemplo, o el ingreso de O'Donnell, eso lo manejó bastante bien. Pero me parece que ahora con el ingreso ya de la calle Pou puede llegar a pasar algo que no lo va a dirimir la fórmula, además me parece que lo debería dirimir más como partido. Pero... Sí, ahí también le puede convenir al oficialismo llevar a Orsi a debatir con la calle Pou. Si estamos de acuerdo en que la calle Pou es el dirigente más popular del oficialismo, el que tiene más apoyo, más simpatía en general, y es bueno, ¿no? Además, quiero decir, tiene condiciones. Obvio. Comparado con Delgado, entonces vos decís, bueno, si Delgado está en un nivel inferior, Orsi le
convendría ir contra Delgado y apurar a Delgado o algo así. Y en no, cruces de declaraciones, y ¿te no, referís? Así? bueno, por eso, claro. En la palestra. Claro, porque yo creo que está bien, entre los candidatos se dan, es lo normal, además, es una democracia, ¿qué vas a hacer? Sí. Están compitiendo. tenés que El pelear. presidente es un caso raro, ¿no? El presidente no debería, a veces ahí como que bordea la cosa, no tiene que referirse a la campaña electoral, ni a los candidatos, ni a los partidos, pero ¿qué pasa? Si vos lo buscás, como que le estás dando una oportunidad que responda. Yo no sé qué pasó, porque ahora Orsi yo lo escuchaba decir, no sé si lo dijo acá, pero ha dicho estos días sobre que el presidente reconoció haber mentido en la campaña, ¿no? Sí, que con el dijo tema que de los no, impuestos. que no iba, o que no iba a aumentar la edad de jubilatoria. jubilación, y que en realidad no sabía, o algo por el estilo. Bueno, no vi que le preguntaban al presidente, pero vos viste que el presidente va a inaugurar cualquier cosa, le ponen los micrófonos y ¿qué le parece? Entonces, él va a pensar las respuestas. ¿No? Y entonces generar una dialéctica discursiva ahí entre Orsi y el presidente, capaz que tampoco es lo mejor para Orsi. No es lo mejor para Orsi, pero me parece que el presidente ya lo hizo eso en la conferencia el otro día cuando dijo, bueno, tomen partido, ¿no? Lo salió a buscar directamente. Me parece que ese es el escenario que ellos plantearon, al menos ahora, Bueno. que, digo, la coalición, y que el Frente Amplio no sé cómo lo está pensando resolver. Ignorar te puede funcionar, pero quizás sea necesaria alguna señal política. No sé. No sé, veremos. No sé, veremos, me parece un cierre extraordinario. Si estás en el partido, estás ganando 1-0 y el director técnico del equipo contrario empieza a... Sí. No te enojes, no vayas a pelearlo, Claro. ¿entendés? Que te pueden sacar una roja, que te pueden complicar Tenés la que estar revancha. tranquilo. Gracias a ambos. No, Por favor, un gusto. Nos reencontramos en cualquier momento y así se nos va esta letra chica de hoy, Maite Sarrazova. Jorge Temponi, a pura política y a pura campaña entonces este programa. ¿Y qué se viene? Ya se viene, como siempre, Ideas Cruzadas, con la conducción del profe Piñeirúa. Hoy estará conversando con dos expresos políticos, Nivia López y Valdemar Taroco, porque ha salido hace muy poquito, hace días, el 5º tomo de crónica de los años duros 1968-1985 y estará en el centro de esas ideas que se cruzan. Quédense aquí entonces en Televisión. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos como siempre y que descansen. Chao.